Eran los años 50 y, tras la Segunda Guerra Mundial, Brasil finalmente estaba encontrando su identidad como país. Casi 6 millones de personas, principalmente inmigrantes europeos, se acababan de nacionalizar como nuevos brasileños. El país se adentraba en un periodo de confianza, por encima de razas o ideologías. Los brasileños daban pasos seguros, ilusionados hacia un futuro más próspero e igualitario, guiados por la razón y la ciencia. La bandera del país resumía esa ilusión: orden y progreso, el ideal de la modernidad. En 1958 nació una ciudad en mitad de la selva, donde antes no había nada. Estamos hablando de Brasilia, una ciudad nueva, un proyecto en limpio sobre un folio blanco, creado de cero, sin arrastrar errores ni vicios del pasado. Era la capital que el país se merecía, a la altura de sus ideales. Diseñada en su totalidad por Oscar Niemeyer, Brasilia se consagra a la pureza, a esa idea de futuro higiénico, donde cada edificio representa grandes ideales. Cada geometría siempre pura, cada textura siempre limpia, evocan un futuro soñado, libre de enfermedad, de suciedad, de dolor o de maldad. De nuevo, el ideal moderno, geométrico, puro, limpio, neutro, higiénico y pulido, sin rugosidad. Podríamos decir que hasta platónico. Las fotos que ves son obra de Marcel Gauthierot, uno de esos europeos que llega al país, se enamora de él y decide que su propósito, a partir de ese momento, será fotografiarlo. Él será también quien documente, como nadie, la belleza del trabajo de Niemeyer. Estas fotografías evocan, a la vez, ese momento de ilusión, pero también esa atmósfera de ciencia ficción. Brasilia es un viaje en el tiempo, a un futuro ideal, como todo el proyecto modernista. Niemeyer fue original en el uso de las curvas, pero su planteamiento urbanístico se apoyaba en otros. De Arturo Soria tomó un concepto clave: la ciudad lineal, la idea de articular todo un nuevo desarrollo urbanístico en torno a un eje de comunicaciones central y rodear el resto de bosque o de selva en este caso. Niemeyer también se inspiró muy profundamente en las proyecciones que había hecho a finales de los años 20 Le Corbusier para su concepto de ciudad perfecta, la ville radieuse o ciudad radiante. Estructuras organizadas de manera racional, donde primaba la búsqueda de geometrías o, más aún, de simetrías extremas. Hacia el cielo crecía también otro de los modelos de arquitectura moderna en que se inspiraron tanto Corbusier como la Brasilia de Niemeyer. Hablamos de la ciudad vertical de Ludwig Hilberseimer, uno de los más controvertidos profesores de la Bauhaus. De Hilberseimer conocemos solo sus conceptos, propios de ciudades futuristas. Lugares donde no hay anomalías, ni espacio para lo irregular. Utopías del ideal moderno que hoy se nos antojarían más bien de la ciencia ficción distópica. La modernidad, proyectada por arquitectos, urbanistas, diseñadores, imaginaba sociedades organizadas, estructuras matemáticas, racionales y optimizadas. En palabras de Le Corbusier, la casa es una máquina de habitar. En el mismo año de fundación de Brasilia, 1958, nace otra ciudad a 9.000 kilómetros de distancia. Una ciudad que se crea también de la nada, en este caso en mitad del desierto. Y también se articula en torno a un gran eje de circulación al que llamarán The Stripe. Igual que Brasilia, esta ciudad también nace con un propósito, pero en esta ocasión es completamente distinto. Estamos hablando de Las Vegas. Si una apela a los grandes ideales de la humanidad, la otra celebra, sin pudor, sus vicios y sus bajos instintos. Al construirse en mitad del desierto de Nevada, Las Vegas tiene, desde su inicio, una gran limitación: el calor. El aire acondicionado era caro en los años 50, caro y poco potente. A sus constructores no les queda más remedio que proyectar edificios con salones sin mucha amplitud y con techos bajos que se puedan refrigerar sin un gasto excesivo de energía.
Haciendo de la necesidad virtud, compensan esa falta de monumentalidad arquitectónica de dos formas, con escenarios tematizados por dentro y grandes carteles de neón por fuera, luz, color y alusiones a mundos pasados o lejanos. El viejo oeste en una sala, Venecia en la otra y, al fondo, el Egipto de los faraones. Brasil hacía soñar con el futuro de la humanidad idealizado y Las Vegas con su pasado teatralizado. Brasil es una ciudad catedral. Las Vegas, un sinfín de laberintos temáticos. Una era belleza y desnudez, la otra, vulgaridad y bisutería. Dos ciudades que representan dos formas de ver el mundo, dos ideales que, en mitad del siglo XX, entran en colisión. Modernidad, posmodernidad. Dos formas de proyectar, de entender forma, función, símbolos y narrativa. Del less is more de Mies van der Rohe a less is a bore, o mejor aún, more is more de Venturi. Robert Venturi, el gran teórico de Las Vegas, lo explicó muy bien cuando dijo que el modernismo trataba sobre espacio y estructura, mientras que la posmodernidad trataba sobre comunicación y mensaje. Según Venturi, la función de un edificio era contar algo, y eso podía hacerlo de dos formas, que se daban y se siguen dando claramente en Las Vegas. Los edificios pueden ser o un pato o un cobertizo decorado, es decir, o comunican adoptando una forma peculiar y evocadora, o se coronan con un gran elemento representativo de lo que quieren contar. Podríamos decir que la modernidad fue más europea y la posmodernidad quizás más norteamericana, pero no estaríamos siendo precisos. También en Estados Unidos hubo grandes proyectos modernos. En 1956, en St. Louis, un proyecto de racionalización de vivienda llamado Pruitt-Igoe obtenía todos los premios de arquitectura y el reconocimiento de la Asociación Americana de Arquitectos como una idea prometedora para asegurar vivienda de calidad y asequible. Sus torres de viviendas, a imagen y semejanza de los conceptos corbusierianos, se alzaron en el horizonte como gigantes. Los años 50 y 60 fueron interesantes y combativos en formas de entender el mundo. Unos querían organizar y cuadricular el mundo y otros bebérselo y fumárselo. El ideal moderno no nos es ajeno a quienes nos hemos dedicado a crear productos digitales. En 2012, durante el primer UX Spain, hablábamos de sistematización del diseño en una charla titulado Los sistemas y la belleza. En ella reclamábamos una forma de organizar y estructurar, de alcanzar cierta belleza formal desde la lógica, la recursividad y la modularización. Los enchufes de Simon, los containers de McLean, las estanterías Billy de IKEA, que ya conoces. Reclamábamos esas aproximaciones para el diseño en startups y corporaciones, como ya estábamos haciendo en Mi Nube, Flores Frescas o Filmi. En aquel momento, la web aún era un espacio semi-artesano y a los que componíamos el estudio Vostok, esa idea, la modernidad aplicada a lo interactivo, nos parecía tremendamente seductora. Hoy los sistemas de diseño son el libro rojo de quienes abogan por la racionalización, por la normalización y casi podríamos decir que la taylorización del diseño. Se piensa el sistema antes de pensar la función y, a menudo, sin siquiera llegar a contemplarla. El sistema se vuelve la ley. Le asignamos equipos y hasta guardianes. No se entiende el sistema como puente de interacción entre la persona y la tarea, sino como coraza de homogeneidad. Si es homogéneo, está bien diseñado, diría un sistemista de lo digital. Paradójicamente, por otro lado, proliferan las aplicaciones y servicios que canalizan relatos, que nos ponen en el plato narraciones, historias ajenas y nos hacen proyectar futuros deseados, pero improbables. Distraen y hacen la vida más llevadera, a menudo comportándose como un casino de Las Vegas, evasión a cambio de tu tiempo y tu dinero. Los diseñadores de hoy, los que trabajamos uniendo lo material con lo digital, nos encontramos con el mismo dilema. Ordenar, sistematizar y racionalizar todo lo posible los ecosistemas digitales o dar cabida al caos, a la serendipia, a las narrativas que se entretejen y crecen de forma desordenada. Organizarnos la vida o llenarla de pequeños placeres mundanos.
la optimización o el entretenimiento, los sistemas o las narrativas. A Pruitt-Igoe, la ciudad ideal de St. Louis, le pasa parecido. Pocos años después de ser estrenada, sus habitantes empiezan a sentirse mal. Se quejan de que en esos edificios es imposible hacer vida social, que no hay lugar para el encuentro entre vecinos. Protestan porque no pueden sacar a los niños a jugar a la calle y vigilarlos desde la altura, de que esa forma de vida no es humana. La urbanización se había convertido en un lugar de marginalidad y delincuencia. En 1972, el Ayuntamiento de St. Louis decide atajar el problema de raíz.